Bienvenidos a Worldwide Ministry, lo que quede. Somos Netzarim Judío Mesiánico. Mi nombre es el rabino Joseph B. Márquez. Hoy vamos a ver las 12 tribus de Israel. Algo interesante es, Yeshua dijo, ¿qué dijo? En Mateo 19, 28, Yeshua empieza a referirse a, son las únicas tres citas directamente donde Yeshua se refiere a las 12 tribus de Israel. La primera está en Mateo 19, 28, que dice, y Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros los que habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Adicionalmente nos dice Lucas 22, 29, prácticamente la misma cosa. Y dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y la última nota, el último versículo que habla sobre las 12 tribus de Israel, en el Nuevo Testamento está en Apocalipsis 21, al final del texto. Y dice en Apocalipsis 21 del 12 al 14, dice, tiene un muro grande y alto, está hablando de la nueva Jerusalén que viene abajo, y alto, el cual tiene 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y unos nombres inscritos, que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y habla que de la parte del oriente tiene 3 puertas, del norte tiene 3 puertas, al sur 3 puertas y al poniente 3 puertas. Es interesante porque todo esto nos está mostrando algo que originalmente está en el Antiguo Testamento, que es referido a lo que Yeshua está hablando es sobre las 12 tribus formadas por los 12 hijos de Jacob y por los 2 hijos de José. Estas 12 tribus iban a ser los hijos de Jacob, que como Jacob se transforma en Israel, iban a ser los hijos de Israel o las 12 tribus de Israel. Esta es la primera vez en Génesis 35, 23 que lo leímos, es la primera vez que se nombra a los hijos de Jacob. Pero no se habla directamente de las tribus. Las tribus va a ser nombrado en Génesis 49, 28. Lo interesante de esto es que comienza a narrar los hijos verdaderos, los hijos de Jacob, los hijos que estaban allí para ser mostrados. ¿Por qué es importante? Porque estos hijos nos van a mostrar a nosotros, donde nosotros, que no somos hijos de Israel, ni venimos de madre judía, entramos. Y eso es importante para nosotros. Dice en 35, 23, ahora bien, los hijos de Jacob fueron 12. Nos habla de los hijos de Lea, su primera esposa. De Lea obtenemos 6 hijos. Y dice, los hijos de Lea, Rubén, que es el primogénito de Jacob, nos habla de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. O sea, estos son los primeros 6 hijos que él tiene y vienen de Lea directamente. Después nos dice más abajo que los hijos de Raquel, la mujer que él quería, por la cual estuvo 14 años trabajando para estar junto con ella, los hijos de Raquel son José y Benjamín. O sea, si tenemos los de Lea, que son 6, y los de Raquel, que son 2, tenemos 8. Pero es que hubo una competición prácticamente entre las dos esposas, y no solo ellas tuvieron hijos, sino que ofrecieron a sus siervas, en este caso la de Lea es Silva, sierva, y la de Raquel es Villa, sierva,
Y cada una de ellas tuvo adicionalmente otros 2 hijos. Por ejemplo, dice directamente que los hijos de Silpa, sierva de Lea, son Gad y Aser. Y que los hijos de Bilha fueron originalmente Dan y Neftalí. Es interesante porque en este momento, si lo sumamos, son 6, más 2, 8, más 2, 10, más 2, 12. Ahí están los famosos 12 hijos de Jacob. Pero también en Ezequiel 47, 13, dice que Elohim bendice de una manera sobrenatural a José para que sus hijos sean incluidos, hijos provenientes de una quinta madre llamada Asenet, y él tuvo a Efraín y Manasés. Al final, los 12 hijos, José tiende a desaparecer de los 12 hijos porque tiene que ver con la herencia de la tierra. Tanto él como Leví, que se convierten originalmente en los sacerdotes principales. Entonces solo le quedan a él, de todos ellos, las 12 tribus. Rubén, el primogénito, Simeón, Judá, Isaacar y Zabulón. Benjamín, los de Asasenet, Efraín y Manasés, los de Bilha, Dan y Neftalí, y por último los Gad y Aser de Silpa. Ahí tenemos los 12 tribus de Israel. ¿Por qué es importante estos 12 tribus? Porque es algo de que se va estructurando para decir quiénes son realmente los descendientes, que va mostrando poco a poco esta idea. Eso lo vemos en las 12 tribus de Israel, cuando por primera vez la palabra tribus, 12 tribus de Israel, aparece en Génesis 49, 28. Y se refiere a eso, a la parte de que tiene que ver directamente con la tierra. En el 49, 28, como está ahí señalado, casi al final del libro, todas estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que predijo su padre, Jacob, bendiciéndolas a cada uno según la bendición que le correspondía. Interesante porque en este caso nos dan exactamente, el propio Jacob nos dice cuáles son las 12 tribus, y a partir de eso comienza una idea de que hay 12 tribus específicas de Israel, 12 tribus que fortalecen lo que llamamos el pueblo israelita, y a partir de eso, por ejemplo, aparece en Éxodo 24:4, nos habla sobre las estelas. Elohim le manda a Israel, a Jacob, a Jacob, no, a Moshe, a que él originalmente haga un altar y que ponga 12 estelas. Estelas son como piedras grandes en forma vertical y en las cuales originalmente él va a representar cada una de las tribus. Es interesante porque en el Éxodo 24:4 aparecen 2 estelas, lo manda a hacer. En Éxodo 28:21 aparecen lo que llaman sellos. Cada una de ellas tendrá un sello que se convertirán en los estandartes originalmente, que formarán lo que nosotros conocemos como los estandartes de las 12 tribus. Ok, como les veníamos diciendo, lo que Yeshua dijo en Mateo 19, 28, Lucas 22, y lo que aseguró a través de Yohanan en Apocalipsis 21, es que hay 12 tribus de Israel. Eso está en Números 10, 14, 25, que dice el orden en cómo estas tribus entraban. Es interesante porque muestra cómo las tribus se movían en el desierto, el orden en que tenían, no el orden en que nacieron, sino el orden en que tenían. Por ejemplo, el número 1 es Judá. Judá iba al frente. Detrás de él iba Isaacar, el número 2. Detrás de ellos iba Zabulón, la tribu de Zabulón, número 3. Detrás de ellos venía el tabernáculo, y junto al tabernáculo venían originalmente Moisés, Aarón, Gersón, los hijos de Gersón, los coabitas y los hijos de Merari. Cada uno tenía una función específica con respecto a la parte del tabernáculo, qué parte tenían que sacar, qué parte tenían que hablar. Tanto los hijos de Merari como los hijos de Gersón se ocupaban de ello. Los coabitas traían los objetos sagrados.
Entonces, ellos pertenecían al centro, donde originalmente estaba la parte del tabernáculo. Después de ello venía Rubén, número 4. Después de ello venía el 5 de la tribu de Simeón. Después venía la tribu de Gad. Entre la tribu de Gad y el séptimo, que era Efraín, venían los coabitas con los objetos sagrados, como lo habíamos mostrado acá. Después de eso venía Efraín, el número 7, el 8 era Manasés, el 9 era Benjamín, el 10 era Aser, el 11 Neftalí y por último, al final de todos ellos venía la tribu de Dan. Es importante porque la forma en cómo ellos se mueven es la forma como después se va a dividir el reino de David en el tiempo de su hijo Salomón y cómo las tribus se dividen. Las principales, Judá y Benjamín, junto con todas las personas del tabernáculo, se quedan al sur y fundan el país o la subdivisión llamada Judá. En la parte de arriba se llama Israel y incluyen 10 tribus: Isaacar, Zabulón, Rubén, Simeón, Gad, Efraín, Manasés, Aser, Neftalí y Dan. Si se dan cuenta y si voltean hacia acá, Judá forma parte de la parte de abajo, es lo que hoy conozco Judá, junto con Benjamín y junto con los coabitas y junto con las personas originalmente que se ocupan del templo y todo eso, forman lo que hoy conocemos al pueblo de Israel. Porque los demás fueron perdidos. Los demás, muchos de ellos se quedaron afuera en Asiria y fueron repartidos entre pueblos del norte de Europa. Entonces muchos de los descendientes, Askenazí y Sefardí, vienen originalmente de personas de Europa. Una de las cosas que también podemos ver entonces es que estas 10 tribus que no están originalmente en este momento en Israel, son tribus que se perdieron y los descendientes de ellos están a través de toda Europa, Estados Unidos y la parte sur de las Américas, donde nosotros provenimos. Una de las formas en cómo ellos se organizaban era, las tribus cuando se sentaban frente al tabernáculo, en la parte este estaban Judá, Isaacar y Zabulón. En la parte sur estaban Gad, Rubén y Simeón. En la parte oeste, Benjamín, Efraín y Manasés. Y en la parte norte, Aser, Dan y Neftalí. Es la misma forma en cómo se van a agrupar en Apocalipsis 21 al final de los tiempos. Las personas entrarán por el este, o sur, oeste o norte, según las tribus. Entonces, nosotros podemos determinar dónde cada uno de nosotros, que no somos hijos o hijas de madre judía, entraremos directamente. Una de las cosas originalmente más básicas de ellos es, en Mateo 10:6 y en Mateo 15:24, Yeshua explica claramente que él viene única y exclusivamente a tocar a las 10 tribus de la casa de Israel. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice ovejas perdidas, personas que no han sido halladas. En su tiempo, estamos hablando de los años 30, empezando los años 30 de nuestra época, y eran ovejas perdidas de la casa específicamente de Israel, o sea, del norte. Que respondían a Isaacar, a Zabulón, a Rubén, Simeón, Gad, Efraín, Manasés, Aser, Neftalí y Dan. Y lo dijo en 2 veces. Uno, para atestiguar, ustedes solo deben predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en Mateo 16. O Mateo 15:24, enviando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo hace hace el énfasis muy fuerte. Como en Salmo 64 dice, pero a los fieles, no a los israelitas, habla a los fieles, ha sido dado un estandarte para que puedan ser desplegados por causa de la verdad, de la Torah. Usted, no hijo o hija de madre
de judía, descendiente de Europa, que busca Torah en su corazón. Usted es descendiente de una de las tribus de la casa de Israel y fueron injertados en el olivo natural, tal y como lo dice la parte correspondiente a Romanos. Y lo leo directamente, Romanos 11, 17. Lo dice claramente, pero si alguna de las ramas fueron descajadas, si tú siendo olivo silvestre, no perteneciendo a la casa, fuiste injertado en ella, entre ellas, y llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica savia del olivo, o sea, de la parte de todas las tribus de Israel. Si tú fuiste injertado allí a través de Yeshua, que te injertó, entonces tú participarás al final de los tiempos en tres cosas. Tú tienes una tribu, tú tienes un estandarte de esa tribu y tú tienes una entrada en una de las partes correspondientes a la Nueva Jerusalén que viene en Apocalipsis 21, 12, 14. Por eso, estás orgulloso, recuerda, tienes una tribu, tienes un estandarte y una entrada perpetua en la casa de Israel. Al final de los tiempos, eres parte de la casa de Israel, de las 12 tribus de Israel. Gracias.